Hoy 27 de marzo nuestra iglesia conmemora los dolores de la Santísima Virgen María. El ángel había dicho a María que era bendita entre todas las mujeres, y apenas nacido Jesús, ya la llamaba Simeón la madre de los dolores. Ya le anunciaba que una espada le atravesaría el corazón. Uno de los castigos del pecado original era que la mujer alumbraría a sus hijos con dolor. Y ahora Simeón le decía que ella, que estaba libre del pecado original, no se libraría de los alumbrados del dolor, unida a la cruz de Jesús. Si él había de ser varón de dolores, ella sería la madre de los dolores. Una Madonna sin sufrimientos junto a un Cristo sufriente sería una Madonna sin amor. Cristo nos amó tanto que quiso morir para expiar nuestra culpa y quiso que su madre sufriera con él. Fue cruel Simeón con aquella jovencita madre. ¿Por qué anticipar el dolor? ¿Por qué no dejarla disfrutar del gozo del nacimiento? ¿Por qué esta crueldad innecesaria? ¿Por qué multiplicarle la tristeza anticipándosela? Desde que María oyó a Simeón, ya nunca levantaría las manitas del niño sin ver en ellas una sombra de los clavos. Simeón retiró la vaina que ocultaba el futuro e hizo que la acerada hoja del dolor brillara ante los ojos de María Santísima. Cada pulsación que advirtiera en las diminutas muñecas de su hijito sería para ella como el eco de un martillazo inminente. No bien botaba al mar del mundo aquella joven vida, cuando ya Simeón, viejo marinero, hablaba de naufragios. La alegría del nacimiento, los pastores, los magos pasaron pronto, y llegó la amargura del destierro. Tras los gozos de la niñez, vinieron las palabras misteriosas de Jesús en el templo. Junto a la amable vida de familia está la llamada Noche de Nazaret, noche que duró muchos años. Jesús sigue en el taller y María espera en la oscuridad de la fe. Por fin sale a predicar, le siguen las turbas y realiza milagros. Pero quieren despeñarle en Nazaret y los sabios y los sumos sacerdotes le desprecian. Y llega la pasión. María no aparece el domingo de Ramos, pero no falta la cita en la calle de la amargura, y menos podía faltar en el Calvario, junto a la cruz de Jesús. Ahí está la madre de los dolores sufriendo con su hijo. Ahora repite el fiat que un día pronunció. Entonces le costó poco, ahora le cuesta mucho. Lo repite con un profundo dolor. Mirad si hay dolor semejante a mi dolor. Pero lo repite con firmeza, de pie. Es la reina de los mártires, la gran sacerdotisa de la humanidad, ofrece al Hijo y se ofrece ella misma. Jesús es colocado en los brazos de su madre. María se acordaría de Belén. Pero todo ha cambiado. Ahora Jesús está muerto y desfigurado. Cuando Jesús fue sepultado, la soledad de la Santísima Virgen fue todavía mayor. Otra vez, como en Belén, tu falda cuna la hará y sobre él tu amor volvía a las angustias primeras. Señora, si tú quisieras contigo, le lloraría.
Hola, te damos la bienvenida al encuentro número 27 de nuestro curso de Comunión 2. Te recomendamos que tengas a la mano tu catecismo Jesús me invita a su mesa, ya que de esta manera podrás profundizar adecuadamente en el encuentro con Dios de esta semana. El encuentro que viviremos el día de hoy forma parte de la unidad 7. La Iglesia nos devuelve la amistad con Jesús y se titula Encuentro número 27. Tipos de pecado, venial y mortal. El objetivo de este encuentro es distinguir la diferencia entre pecado venial y pecado mortal, en presencia de mi Padre Dios. Iniciaremos nuestro encuentro poniéndonos en la presencia de Dios para darle gracias por todas las bendiciones que nos ha concedido durante esta semana. Lo haremos a través del siguiente canto. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Pecados graves y pecados leves. En el ejercicio que acabamos de realizar, vimos que no es lo mismo que me duela el pie a que se me fracture, que no es lo mismo que me robe un peso a que me robe 200 o 2000, y que no es lo mismo que tenga tos a que me dé bronquitis. Aquí vemos que unas cosas son graves y otras son leves. Respecto a la obediencia o pecado contra Dios, también hay niveles. Algunos pecados son leves y otros pecados son graves. A los pecados leves se les llama pecados veniales y a los pecados graves se les llama pecados mortales. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Esto puede ocurrir en todos los actos de desobediencia a los mandamientos de Dios en materia grave. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la gravedad de los pecados en los números 1854 al 1864. Estos pecados mortales o veniales los cometemos nosotros y somos responsables de ellos. ¿Cómo se perdonan los pecados? Los pecados se perdonan a través de la confesión. Observemos el siguiente esquema de confesión. En él vas a encontrar 3 columnas. La primera indicará la clase de pecado. La segunda dirá el pecado original. Y la tercera el pecado actual. En la primera columna, todos heredamos en el pecado original las consecuencias de este. En el pecado actual nosotros lo cometemos y está dividido en pecado venial y en pecado mortal. Nos liberamos del pecado original por medio del bautismo
mientras que en el pecado actual nos liberamos del pecado venial con las obras buenas y del pecado mortal mediante la confesión y la oración. Escucho a Dios, mi Padre. Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Para ello deberás ubicar en tu Biblia el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 19. La palabra de Dios nos dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Interioricemos lo que hemos escuchado. Medita y responde la siguiente pregunta. ¿Actuar contra esos mandamientos es pecado mortal o es pecado venial? Actualización. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, hay que restituir las cosas robadas y hay que restablecer la reputación del que ha sido calumniado. Hay que recompensar las heridas causadas. La justicia lo exige, pero además el pecado hiere y debilita al que lo comete, así como sus relaciones con Dios y las relaciones con el prójimo. Oración. Platico con mi Padre Dios. Cantemos las 3 estrofas de Tú que siempre nos perdonas, intercalando varias oraciones. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Recemos todos el yo pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Ahora pidamos perdón diciendo: Tú que has enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Memorizo.
Conserva y guarda en tu corazón la respuesta a estas preguntas. ¿Cuántas clases de pecado hay? 2. El pecado original y el pecado actual. ¿Cuál es el pecado original? El que cometieron Adán y Eva. ¿Cuál es el pecado actual? El que nosotros cometemos. ¿De cuántas formas es el pecado actual? De 2 formas: pecado venial y pecado mortal. Aprendo. Coloca una M en los dibujos que representan una situación de pecado mortal y una B en las que representan una situación de pecado venial. Avanzo. De las acciones que realizas durante el día, reconoce las que ofenden a Dios y distingue si son pecados mortales o veniales, ya que están cercanos a recibir el sacramento de la reconciliación. Para vivir en familia. Platica con tus papás acerca del pecado venial y mortal. Puedes comentar los dibujos de la página 152. Compruebo mi fe. Responde la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre pecado original y el pecado actual? Te damos las gracias por haber vivido con nosotros este encuentro.